donde lo dejamos el capítulo anterior. Mientras tanto, en la realidad, Sylvie pregunta si se disipó el poder del dios del mal, y le pregunta a Alina cómo está el prota, contándole esta que no hay signos de despertar, contándole que el poder del dios maligno parece transferirse a su cuerpo. Si eso sigue así, el cuerpo del prota le será arrebatado. Loli comenta que el prota está luchando contra el dios maligno en el mundo espiritual, no pueden intervenir, pidiéndole al prota que no pierda. Y pasando con Sabrina le pregunta por qué no usa su anillo. Se ve horrible sentado como un mono. Le pregunta si significa eso que ha abandonado la idea de resistirse. Es aburrido. No puede complacerla en ese estado. Lanzándole su rayo Dityambe, el prota maldiciendo nos comenta que usó toda su magia tratando de succionar el demonio del cuerpo de Wu Yanxi. Usar ese anillo solo acelerará el poder del dios maligno sobre él. Se pregunta qué debería de hacer, si no hay manera de salir de esa situación. Pero Sabrina atrapándolo le pregunta dónde quiere ir. El prota le dice a su suegra que no puede hacer eso. Es un hombre, no quiere hacerlo, diciéndole que hablen de ello. Pero Sabrina le responde que no tiene importancia, solo tiene que cortarlo, será uno con ella. Pero de pronto, vemos a Ichizumi interviniendo. Sabrina comenta que la espada Xiao Wangwan pensó que nunca la encontraría en ese mundo, pero se esconde en ese lugar, y le dice que no crea que puede detenerla sola, preguntándole qué puede hacer con el resto de su alma. Galle le pregunta si cree que no puede hacer nada. El prota está conectado a la espada Xiao Wangwan, y le dice a la pequeña Xiao Wangwan que es su turno de llevar al dios maligno a su mundo, y clavándola al suelo, vemos cómo se forma un círculo mágico. Sabrina pregunta si es un pentagrama de espada, y encadenándola, maldiciendo comenta que no puede creer que fue atrapada por eso. Ichizumi le dice que no puede escapar de eso, contándole que ese es su territorio, y riéndose comenta que atrapó al dios del mal. Puede presumir de ello el resto de su vida, diciéndole a Sabrina que tuvo mala suerte, llamándola vieja. Pero Sabrina, escuchando esas palabras, enfadada le pregunta qué ha dicho, si se atreve a decirle eso de nuevo, comentando Ichizumi que las cadenas se están rompiendo, y escondiéndose detrás de Galle, le pregunta qué harán, respondiéndole esta que no importa, ese es su dominio, incluso si se libera, no puede escapar. Sabrina comenta que puede estar atrapada un tiempo, pero no el resto de su vida. Cuando su poder haya erosionado completamente ese lugar, él será el siguiente, estrella del amanecer. Todos ellos serán convertidos en su sustento, anunciando el sistema que la erosión tiene un 9%. Galle y Ichizumi llamando al prota, le responde que no importa, y le dice a Sabina que ya que desea tanto su cuerpo, entonces lo destruirá. Hay muchas otras formas de resucitar de todos modos. Encontrará otra forma de resucitar antes de que erosione por completo su voluntad. Ese cuerpo suyo será su nueva tumba. Sabrina le dice que cómo se atreve, preguntándole el prota que adivine qué, y le dice a continuación, solo tienen que encontrar una nueva manera de resucitar. Se termina pudriendo con su carne, equipándose el anillo del amor apasionado de Pandora. Galle le pide a Ichizumi que refuerce el sello, y intente ganar más tiempo para el prota. Sabrina nos comenta que Estrella del Amanecer es bastante decisivo a la hora de tratar las cosas, y de hecho utiliza una forma tan extrema de tratar las cosas. Es interesante, lo observará un poco más. Tarde o temprano, será suyo. En otro lugar, alguien pregunta si se refiere a una forma de resucitar, contándole si sigue sin poder usar accesorios. ¿Y qué es lo que pasa? La otra parte le cuenta que en realidad, hubo un accidente durante la ceremonia de recuperación de madre. Ella lo terminó poseyendo. No hay manera de hacerlo, así que digan que se despide de ella. Pero Litia le dice si está bromeando. Esa vieja muerta, y le dice al prota que no se preocupe, comprobará la información, y lo llamará más tarde. El prota con un pero, Litia le dice que solo espere y verá, y maldiciendo, comenta que la vieja eligió a su prometido en vez de a ella. El prota es su hombre, y nadie puede robárselo. En otra escena, Litia comenta que lo encontró. Para resucitar sin el uso de accesorios, dos dioses necesitan unir sus manos. Dos poderes divinos que controlan la vida y la muerte. Muerte y vida, eso debe referirse a la diosa de la vida y a la demonio Marile. La diosa de la vida está ahora en el reino divino, pero la demonio Marile, hace mucho que no saben de ella. El prota le responde que no importa. Primero irá a ver a la diosa de la vida, y le da las gracias. Litia le dice que viva y no deje que esa vieja lo menosprecie, preguntándole si lo entiende, respondiéndole el prota que por supuesto, él volverá a salvo.
y les dice las demás que los habitantes de esa ciudad han tenido sus memorias alteradas por él, y ahora todos reconocerán el trono de Wu Yanxi. Ahora se dirigirá al reino celestial. Les pide que no lo miren como si estuviera muriendo. No tienen que preocuparse, él estará bien cuando regrese. Y saliendo volando, el sistema notifica que la erupción va por un 15%. El prota nos comenta que tiene que reponer su magia antes de ir al reino celestial. Va a buscar a su pequeña Yoyue para que reponga su magia primero. Mientras tanto, el palacio de Litia, esta entidad les pregunta qué les pasa, si no están felices de que su madre vuelva a la vida, o sus alas se han endurecido en ese largo periodo de tiempo. Las demás viéndola con una expresión indiferente, Sabrina les pregunta si la están traicionando. Litia le dice que no le importa si quiere resucitar, como hija la apoyará totalmente, pero elegir al prota como portador de su resurrección es un no. Sabrina le dice que se calle, diciéndole que es solo un truco, un complot de la diosa de la creación. Se supone que deben seguirla, preguntándoles cómo se atreven a ponerse en su contra por un simple humano. Yanchu le dice que esa no es una decisión emocional, es una decisión que han tomado después de mucha deliberación. Lo que ella quiere es destruir el mundo entero, pero lo que ellas quieren es dominarlo. Va en contra de su filosofía, y ahora su deseo hará que pierdan al prota, lo que no es rentable ni justo para ellas. Ya que no es joven, le pregunta si no le da vergüenza robarle un hombre a su propia hija, preguntándole Sabrina qué ha dicho. Aunque sea su hija, sigue siendo una criatura mortal y en última instancia no puede escapar a la corrupción de los malos deseos. Conoce su actitud, y retirándose les dice que volverá. Xia Yueyun le pregunta a Litia si está segura de que quiere ofenderla. Su madre es muy vengativa. Litia le responde que ella tendrá que golpearla ahora. Xia Yueyun le pregunta si entonces deberían traerla de vuelta a la vida, respondiéndole Litia que sí. Si ella no vuelve a la vida, pregunta cómo podrían tomar su poder. Ahora que está en camino, no hay nada que preocuparse. La reemplazará y se convertirá en la nueva diosa del mal. Hará que el mundo entero se incline ante sus pies. Yanchu pregunta que si la dejara fuera de la competencia. No puede conquistar el mundo solo por su fuerza. No puede ganar si no tiene cerebro. Litia le pregunta a quien llama descelebrada, respondiéndole Yanchu si no sabe de lo que está hablando. Preguntándole cómo sabía que estaba hablando de ella. Litia le pregunta que qué pasa si es más inteligente que ella. El prota la ayudará a gobernar el mundo. Preguntándole Yanchu si no sabe que menos 10 más 10 es igual a 0. El prota solo puede hacerlo en pleno uso de su talento siguiéndola. Ella sola lo detendrá. Y nos cuentan que en ese punto, el dúo ya había excluido directamente a Xia Yueyun, que también era candidata a la diosa maligna, y comenta que no sabe por qué se pelean esas dos, preguntando si no es bueno el juego. Hay un poco de todo en el juego, y nos siguen contando que de hecho, no tenía nada de extraño. Después de todo, Xia Yueyun solo jugaba con el prota, y pasando con estas dos, Yanchu le dice a Litia que no tiene sentido pelear así, porque no apuestan sobre quién ayudará al prota a encontrar primero a la bruja amarilla, respondiéndole Litia que eso está bien, justo lo que quería, está destinada a perder. Y llamando a Donnie, enfadada le pregunta en dónde está, y Yanchu llamando a Anna, le ordenó que envía todos los servicios de inteligencia para encontrar a la demonio amarilla. Y Xia Yueyun comiendo una sandía pregunta si ya la pelea terminó. Bueno, después de todo ella no tiene prisa. En otra escena, Xia Yueyun comenta que lo olviden. Ella seguirá jugando, dando inicio al juego, y haciendo un cambio de equipo de batalla. Y relajada comenta que es muy cómodo, pero el prota tapándole la vista le pregunta que adivine quién es. Xia Yueyun grita que hay un pervertido, pidiéndole el prota que no lo golpee, y explica que es él. Xia Yueyun sorprendida le pregunta por qué está en su habitación. El prota respondiéndole que sobre eso, Xia Yueyun le pregunta si la estaba espiando mientras se cambiaba de ropa. El prota disculpándose comenta que estaba tan concentrado en no reírse que no prestó atención a su cuerpo, preguntándole Xia Yueyun si tan poco atractivo es su cuerpo. El prota cambiando de tema le dice que no hablen de eso, perdió todo su poder mágico durante la batalla de antes y le explica que está ahí para reponer su magia. Xia Yueyun ordenándole que la baje, le dice que no está de acuerdo, pero el prota le dice que no sea tan tacaña, no es fácil tener una reunión a solas. Además, hace mucho tiempo que no está tan cerca de su pequeña Yueyue, así que le pide que le dé un respiro esa vez. Xia Yueyun más relajada le dice que está de acuerdo, mientras no se meta en su cabeza y se interponga en su juego. Entonces, empezar a jugar.
diciéndole que no se interponga, respondiéndole el prota que está bien. Xia Yueyun se pregunta si es ella, o sientes que el abrazo del prota ese día es un poco y le dice que no ponga sus manos en donde sea, comentando el prota que las puso en su cintura naturalmente, y le dice que su cuerpo está particularmente sensible sería, respondiéndole Xia Yueyun que no es eso. El prota le pregunta que entonces, en dónde cree que debería de poner sus manos, respondiéndole Xia Yueyun que sobre eso, pero el prota abrazándola más arriba le pregunta qué le parece ese lugar, respondiéndole Xia Yueyun que está demasiado cerca, y le dice que espere un momento, quiere que la deje ir más despacio primero, y algo pálida, se pregunta qué es ese líquido pegajoso, si acaso es suyo, y de pronto, el prota le susurra que lo hará cuando quiera, le prometió que no la obligara a hacer nada regañadientes, así que mientras se lo pida, serán una pareja de verdad. Ese viaje es imprescindible y peligroso, de hecho quiere dejar un niño antes de irse, solo tiene que decirlo, pequeña Yueyun. Xia Yueyun murmura que ella, y nos comentan que todavía, no pudo hacerlo. Media hora después, el prota comenta que ha terminado de recargarse esta vez, dándole las gracias a Xia Yueyun. Entonces partirá hacia el reino celestial, pero al ver a Xia Yueyun desanimada, le dice que volverá a salvo, se lo asegura. Xia Yueyun le pregunta si habla en serio, respondiéndole el prota que por supuesto, volverá con ella sano y salvo, solo tiene que confiar en él, pidiéndole que espere a que vuelva, y retirándose, Xia Yueyun comenta que incluso Sylvie está embarazada, preguntándose por qué sigue así, por qué no puede dar ese paso ella misma, si tan solo pudiera ser tan valiente como Sylvie. En otra escena, nos encontramos con Litia. Dani llegando al lado suyo le pregunta qué quiere. Litia le pregunta por qué no respondió cuando la llamó hace un momento. Dani disculpándose, nos comenta que no puede ser que la hayan descubierto como el cerebro de Xia Yueyun. Litia comenta que no importa, es que no quiere ver el próximo, y le dice que ahora tiene algo importante para lo que necesita que se prepare, respondiéndole Dani que hará todo lo que desee, mientras nos comenta que eso estuvo cerca. Pensó que la habían descubierto. Litia le ordena que reúna las tropas de inmediato. Deben prepararse para la guerra. Dani le pregunta a qué se refiere con guerra. Si su objetivo de combate no era, pero Litia le pregunta a qué se refiere con objetivo. Por supuesto que el reino celestial. La única forma de capturar a la diosa de la vida es volar al reino celestial. Entonces esperará hasta que Yancho encuentre a la demonio del crepúsculo, y se la arrebatará. Eso le permitirá completar el ritual para reemplazar a su madre como al nuevo dios maligno. Ya sea Yanchu u otro, todos se someterán a sus pies. Y pasando con esta, comenta que es una tipa muy despistada. Xia Yueyun comenta que es tan idiota, obviamente está en el último escalón. Y diciéndose a sí mismo estúpida, pregunta por qué se va a echar atrás. Y pasando con el prota, nos encontramos en el lugar donde residen las diosas, el reino celestial. El prota comenta que es digno del reino celestial, la barrera ahí tiene una fuerte supresión para la raza demoníaca. Ninguna demonio ordinaria debería ser capaz de acercarse. Supone que solo Litia o Pandora pueden ir y venir en ese lugar a su antojo. Tendrá que encontrar una manera de entrar. Pero Sabrina, llamándolo su querido yerno, le dice que ese tipo de barreras es demasiado para él. Es como papel maché. El prota le pregunta por qué se encuentra en ese lugar, preguntándole Sabrina si está sorprendido, pero es una decepción. Se tomó muchas molestias para ir a buscarlo. Al final, logró suprimir a Galle. Ahora la diosa de la creación, ella ya no puede ayudarlo. No tiene que preocuparse. No destruirá su conciencia después de tomar su cuerpo. Le dejará disfrutar de la felicidad entera con su cuerpo. Así que le dice que abandone su resistencia y se convierta en uno con ella. El prota nos comenta que no puede, y esos malvados son demonios poderosos. Pero de pronto, alguien le dice al prota que muera, y este dándose la vuelta ve que una bola de fuego se dirigía hacia él, impactándole de lleno. El prota preguntándose qué está pasando, Xuexuan comenta que no pensó que se atrevería a venir al reino celestial por su propia voluntad. Le ahorró tener que ir a buscarlo. Sabrina, amulándose del prota, le dice que tiene deudas de amor por todas partes. Preguntándole el prota cómo se ha hecho más pequeña, Sabrina le dice que será mejor que tenga cuidado con esa pelirroja suya. Si lo alcanzan sus llamas, será un perro soltero para siempre. El prota le pregunta si no es la diosa del amor.
Sabrina le cuenta que no es la deuda de amor que ha causado, ella está más o menos en la misma situación que Sylvie, mutando bajo el peso de un enorme rencor. La diferencia es que Sylvie se convirtió en una demonio con la caída, y ella fue cambiada en su poder divino, y ese poder divino está específicamente fortificado contra la escoria. Si se quema con las llamas del poder divino, romperá su vínculo con todas las mujeres. Incluso ella se separará de él. El prota pregunta qué tiene de malo. Eso no significa que no tiene que ir a buscar a la demonio del crepúsculo, pero Sabrina le pregunta si es un idiota. Quemarse romperá su vínculo con Litia y las demás. Suexuan le dice al prota si trajo sus fluidos corporales para hacer una poción de amor. Ahora que ha venido a su puerta, mientras Sabrina riéndose del prota comenta que exprimiendo sus fluidos corporales, no le extraña que la gente esté tan resentida. Y el prota comenta que parece un poco más, y Suexuan terminando su oración le dice al prota que se vaya al infierno, lanzándole su bola de fuego. Suexuan se pregunta si se acabó de esa manera. Se pregunta por qué no se siente feliz en lo absoluto. Debe ser que está usando demasiado de su poder divino. Eso debe de ser. Pero de pronto, el prota le pide si lo puede quemar otra vez. Suexuan dándose la vuelta pregunta cómo es posible. El prota le pregunta si no lo ha oído bien. Quiere decir, si podría volver a quemarlo. Al mismo tiempo, alguien le pide a Litia que debe calmarse. Dani comenta que eso va a empezar una guerra mundial, pidiéndole nuevamente que se calme. Suexuan sorprendida le pregunta al prota que acaba de decir, preguntándole si podría quemarlo otra vez. Sabrina comenta que es interesante. Si es amor verdadero lo que siente hacia todas sus mujeres, entonces el truco de la diosa del amor no funcionará con él. Es realmente gracioso. Suexuan le pregunta al prota si acaso intenta humillarla, respondiéndole el prota que para nada. Siente que sus ataques alivian su cuerpo, como si estuviera en una fuente termal. Y también hay un efecto de recuperación, solo que no se recuperó lo suficiente justo ahora, así que espera que lo queme de nuevo. Suexuan le dice que en ese caso, lo va a satisfacer. El siguiente truco está hecho de su medida, atacándolo con su fuego eterno, y el prota recibiendo el ataque, comenta que tenía razón. Eso es lo que parece, tan cálido y acogedor como estar en un spa, y cálido. Suexuan le pregunta de qué está hablando, diciéndole que no sea iluso, pero el prota poniéndose al lado suyo la llama su querida esposa, diciéndole Suexuan que no se acerque a ella. El prota agarrándola de la cintura le dice que la ama con todo su corazón, y hace pociones de amor todo con el propósito de asaltar demonios y salvar el mundo. Suexuan le dice que no le insulte de repente, no va a creer en lo que dice, pero el prota dándole un beso, le dice que siempre ha estado enamorada de ella, respondiéndole Suexuan que en un mezquino, ya conoce su corazón, así que confiará en él, y le pregunta si esta vez ha venido específicamente a verla, respondiéndole el prota que no, está ahí para ver a Eva, la diosa de la vida, preguntándole si ella debería estar por ahí, pero al ver su estado, le pregunta qué le pasa. Suexuan le pregunta que habla tan dulcemente, pero está ahí por otra mujer, seguramente es mejor quemarlo. Lanzándole sus llamas le dice que se vaya al infierno, respondiéndole el prota que se equivocó. Mientras tanto, Alice le dice a la diosa de la vida que ha regresado, reportando que ha completado todas las misiones que le asignó. Eva dándole un abrazo comenta que su bebé ha vuelto, su madre la extrañó. Alice liberándose le pide que la deje de tratar como una niña, ahora es una adulta. Quiere informarle de los resultados de su trabajo en el imperio, preguntándole si no puede hablar en serio, respondiéndole Eva que no es linda cuando actúa como adulta, y le pregunta si conoció a la estrella del amanecer en el imperio, si no es tan guapo como le dijo, con su habilidad para escribir y luchar. Alice le cuenta que Estrella del Amanecer sabe cómo esconderse en su armadura, ni siquiera le vio la cara. Él es su enemigo, el héroe de la codicia ya fue asesinado por él, ese malvado no está por ningún lado. Comentando Eva que como se esperaba de su hombre más valioso, ni siquiera los 10 mejores héroes están a su altura. Alice le pide que no sea tonta, el héroe de la codicia se lo merecía, pero Estrella del Amanecer no fue mucho mejor, se convirtió en un tirano. Eva le cuenta que eso es lo que pretende ser. Él solía ser el mejor señor de la ciudad humana, y le pregunta por qué no le cree. Estrella del Amanecer es el mejor hombre del mundo, pero Alice le dice que no puede creerlo. Conoció al menos a un hombre que era 10.000 veces mejor que Estrella del Amanecer. Eva emocionada comenta que la chica que están apasionadamente enamoradas sienten que sus amantes son los mejores. Ella lo entiende, si tiene un favorito,
puede traerlo para enseñárselo a su madre, respondiéndole a Alice que el amor y todo eso no es del todo todavía, y desapareció después de esa batalla en el Imperio Juan. Y recibiendo una llamada, Alice pregunta si la están llamando a ella, y Eva le pregunta quién es, si podría ser él. Alice retirándose de la sala, Eva le dice que se asegure de traerlo para verlo. Más tarde, Alice llamando a Buque, le pregunta por qué ha venido también al reino celestial. El prota le cuenta que vino al reino celestial en busca de una diosa, y recordó que ella también es del reino celestial, y se le ocurrió preguntarle. No sabía que estaba en ese lugar, respondiéndole a Alice que es genial que esté bien. Tenía que hubiera sido esclavizado por Estrella del Amanecer. Respondiéndole el prota que esa Estrella del Amanecer no puede hacerle daño. Alice le pide que vaya con ella a conocer a su madre. Está muy interesada en él. Y bueno, ya sabemos el lío que se ha metido el prota. Más tarde, en este incómodo reencuentro, Eva le dice a Alice que salga y le traiga un poco de té, respondiéndole a Alice confundida que está bien. Y al salir de la sala, Eva mirando al prota le dice que realmente es él. El prota temblorosamente preguntándole cómo está, nos comenta que se acabó. Eva era la mejor detectando la esencia vital, las ilusiones normales no son útiles. Eva le responde que se alegra de verlo, pero tiene curiosidad. Y le pregunta si debería llamarlo Buchen o Buque, Estrella del Amanecer. En otro lugar, Eva le pregunta al prota si está diciendo que él y Alice no tienen la relación que ella cree. Déjala adivinar, está tratando de decir que se acercó a Alice bajo una identidad falsa para infiltrarse en el campamento del héroe de la codicia, y entonces en el proceso no pudo evitar desatar su encanto y atraer a Alice. Hizo que su niña se enamorara de él sin saber quién era en realidad. El prota le pregunta si le creería si dijera que era una misión de la diosa de la creación, y se pregunta cómo sabe eso, si acaso ha leído el guión. Eva le responde que sí, por supuesto que le cree. Supone que cuando les pidió que forjaran el anillo para asaltar a los demonios, o que les extranjera fluidos corporales para hacer medicina, y la búsqueda del Génesis. Respondiéndole el prota que supone que sí, Eva le dice que en realidad, no le importa mucho la verdad de esas cosas. Lo que importa es si la ama o, todo eso es un juego. El prota le responde que es fiel a todas y cada una de ellas, pidiéndole que no lo piense demasiado. Eva le dice que lo sabía, es el mejor hombre, y besando al prota, bueno, comiéndose al prota, nos cuentan que la erupción volcánica es un fenómeno geológico peculiar, una manifestación del movimiento de la corteza. Es la liberación inyectada, como el magma, desde un cráter a la superficie de la Tierra en un corto periodo de tiempo. Las erupciones volcánicas suelen ir precisamente de fuertes terremotos. A medida que los cimientos se hacen más intensos, acaban, el volcán dentro en erupción. Luego de tremenda explicación que nos dieron, Eva le pregunta al prota si vino a ella esta vez buscando información sobre la demonio del crepúsculo. Se deshizo de ella cientos de años. El prota le pregunta por qué fue capaz de derrotar a la demonio del crepúsculo. Si no son las diosas normalmente un poco más débiles que las demonios. Eva le responde que es cierto, parecía estar enfadada en buscar la muerte. Cuando luchó contra ella no se defendió en absoluto, al principio pensó que era una trampa. El prota le dice que entonces según ella la demonio del crepúsculo está realmente muerta. Respondiéndole Eva que puede ser o no, no puede asegurarlo, pero quiere que haga algo por ella ahora mismo, pidiéndole que se case con ella. Y de pronto, alguien comenta que contraer matrimonio, casarse, y les pregunta de qué están hablando. Alice le pregunta a su madre si se va a casar con Buque, y por qué. Eva respondiéndole que sí, le pregunta si eso es malo. Si ella no quería siempre que dejara a Estrella del Amanecer. Alice le dice que eso no está bien, apenas acaban de conocerse, y le pregunta por qué va vestida así. Eva cuenta que en realidad, su verdadero nombre es Buchen, y Buchen y ella se han hecho tan amigos que la llama su esposa, preguntándole al prota si tiene razón, respondiéndole que así es. Eva le dice a Alice que no parece muy contenta, ella y el prota deberían ser solo amigos. Alice le dice que aunque es un amigo, es más que un amigo, en realidad, pero arrepintiéndose le dice que no puede decirlo, y les dice al prota y a Eva que son unos estúpidos, y nos comenta que sabe que le gusta pero no puede decirlo. El prota le pregunta a Eva si lo ha hecho a propósito. Sintiendo que Alice se acercaba, cambio deliberadamente de tema. Eva le responde que no entenderá sus sentimientos a menos que se le dé un empujoncito. El prota le pregunta que así que solo quería darle una ayuda a su hija.
si de verdad no está enfadada con su hija por tener una relación con él y quiere darle una lección. Y suspirando le pregunta si tiene que irritar tanto a su hija, respondiéndole Eva que es un error que dejó, y le comenta que su hija es una mojigata. Bueno, no hablarán de ella. Es difícil pillarlo, así que seguirán adelante. El prota confundido le pregunta a qué se refiere con seguir, y dándose cuenta lo que se refería, simplemente puede gritar ayuda. A la mañana siguiente, el prota comenta que durante toda la noche, sintió como si su cuerpo se hubiera vaciado. Como resultado, el negocio a realizar no está en absoluto pero dicho eso, ¿cómo es que la demonio del crepúsculo está muerta, si su sistema todavía muestra que está en un contrato de matrimonio con ella? De pronto, Sabrina le dice que se lo explicará a regañadientes ya que es su suegra. Tanto como si la demonio del crepúsculo está viva como muerta, su compromiso con ella permanecerá inalterable. El prota le pregunta si es necesario aparecer por detrás así cada vez. Pero Sabrina le cuenta que ya es grandioso para la diosa de la creación difundir el contrato matrimonial entre él y los demonios a todo el tiempo y el espacio sin importar el caos. No hay distinción entre el pasado y el futuro, ni siquiera entre la cinta anecdótica. Así que la demonio que ya está comprometida con él, ha sido su novia desde que nació. El prota le pregunta si eso significa que sus esposas han estado casadas con él desde que eran niñas, preguntándole si no es demasiada tortura, respondiéndole Sabrina que eso es. El prota comenta que por supuesto no hay ningún tipo de JC en ese mundo, si no se hubiera, su suegra, comentando Sabrina que no lo había asustado cuando le mintió a sus hijas. El prota pregunta si es solo él, o porque siente un escalofrío en esos momentos, si no está siendo vigilado por el tío JC, y parece que sí era el caso. Pasando al corredor del templo de la diosa, Eva comenta que si tan solo no hubiera matado la demonio del crepúsculo en primer lugar, no sería necesario tomarse tantas molestias. No sabe cómo las generaciones anteriores han hecho frente a ese tipo de cosas, y entrando a una sala, le pregunta a esta persona quién es. Hoy no es un día de oración, pero esta persona comenta que es realmente triste. Después de miles de años de existencia de seres humanos, es inevitable ser olvidado por el mundo. Y le pregunta a Eva si ya no la reconoce. Eva, sorprendida, le responde que es Fraye, preguntándole esta cómo ha estado. Y vemos que era la diosa primordial de la vida. Fraye le pregunta a Eva qué le pasa, si no está feliz de ver a su predecesor. Eva le responde que su predecesor murió hace miles de años. Es imposible resucitar a alguien que pisa el inframundo. Hace tiempo que siente el aroma de las aguas del infierno en ella. Fraye comenta que no esperaba que la descubrieran tan pronto. Es una lástima, le hubiera gustado ponerse más al día con ella. En ese caso, no será educada, aunque podría ser un poco difícil tratar con ella aun si su divinidad, menos mal que no es la única que ha vuelto del inframundo. Tigre blanco, amor, lealtad, armonía, la diosa dragón, y ella, todas han regresado del inframundo. Y le dice a Eva que abandone la resistencia, no puede ganar. No se la pondrán difícil si les entrega a esa niña. Eva le pregunta si a esa niña se refiere a Alice, y disculpándose le dice que no dejará que le toque ni un pelo. Además, no es seguro quién ganará. Los tiempos han cambiado. Las demás huyendo preguntan qué clase de alma es esa. Tiene demasiado potencia de fuego. La diosa dragón, activando su escudo, les dice a las demás que no se preocupen. Los ataques de su arma son intensos pero no muy poderosos. Si sobreviven a esa oleada, podrán contraatacar. Pero bueno, digamos que Eva está armada hasta los dientes. Mientras tanto, en el lado del prota, este comenta que aunque sean estatuas de piedra, sus cuerpos no difieren de los de las chicas normales. Entonces les dejará experimentar su técnica infalible. Por la demonio, el regalo de la diosa, los 5 sentidos encendidos. El tiempo se detiene. Y bueno, el prota volvió a ser de las suyas. Y este comenta que el último golpe, su cepillo de dientes eléctrico. Fraye, comentando que eso es tan confortable, desvaneciéndose, comenta que esa vida valió la pena. El prota comenta que eso es el olor de la tierra del inframundo, preguntando cómo puede haber tierra del inframundo en el reino celestial. De pronto, Eva le dice al prota que eso no es bueno. Esas diosas marionetas son obra de la bruja del crepúsculo. Ella quiere el alma de Alice. Ella se encuentra en peligro. Un tiempo después, el prota le dice a Eva que vaya más rápido, y maldiciendo se pregunta por qué en ese momento. Tiene un mal presentimiento, y entrando a la habitación de Alice, ven que éste se encontraba en el suelo.
El prota se pregunta si es demasiado tarde, y asustado le grita a Eva que no la mueva todavía, y de pronto se empieza a formar un portal. Eva pregunta si esa es la puerta del reino del inframundo. Resultó ser una trampa, siendo embullida por esta, y el prota tratando de atraparla, pregunta dónde está esa puerta, ordenándole que lo deje entrar. Sabrina comenta que por lo que parece, su puerta se metió en el reino del inframundo. Por desgracia, no van a volver. El prota le pregunta si realmente no se puede hacer nada, llamándola suegra. Sabrina preguntándole si ahora la llama suegra, le responde que es tan optimista, y le pide que escuche. Muchos de los escenarios de ese mundo le fueron copiados por la diosa de la creación. El reino del inframundo era originalmente lo que ella llamaba el vacío, donde renacerían los demonios, y para las creaciones de la diosa de la creación, era su lugar de descanso eterno, y le pregunta si sabe por qué. No es más que una ladrona que plagió su trabajo, porque ella simplemente no podía entender lo que vacío realmente se significaba. Si hubiera elegido seguirla, nada de eso hubiera sucedido. Galle es demasiado débil, y un débil no tiene forma de proteger a quienes ama. No es demasiado tarde, no la entiende solo porque no ha visto el mundo tal como es. Entrégale su cuerpo y se convierta en uno con ella. Así podrá usar ese poder para proteger a su amante. Solo los fuertes pueden proteger a los débiles. Tiene poder suficiente para hacer justicia, diciéndole que elija. Tener el poder absoluto es la única manera de proteger lo que quiere proteger. El prota le responde que de hecho es lo que dijo, pero lo que él quiere no es lo que ella cree. Diosas de la creación o dioses malignos, no quiere tomar partido ni aliarse con nadie ni con nada por ello. Para empezar, su deseo es bastante sencillo, respondiéndole Sabrina que le diga lo que quiere, y nos comenta que solo tiene que desearlo y ya está. Haz un gran deseo y se lo aceptará, respondiéndole el prota que mujeres y poder, lo quiere todo. Sabrina enfadada le pregunta si quiere decir que no solo quiere a sus hijas, sino también a ella. El apetito de un mortal no es pequeño, comentando el prota que de hecho, ahora no es un mortal, ahora es un héroe, y algún día será el nuevo dios de la creación, y le pregunta qué hay de ella. Ni siquiera puede vencer a su propia hija. Su tiempo ha pasado, aconsejándole que no haga más luchas vergonzosas. Sabrina le responde que entonces verán quién ríe de último. Y por cierto, solo para recordarle, los terrícolas tienen sus almas fuertemente unidas a sus cuerpos físicos y no tienen forma de entrar y salir del vacío en forma de fantasma. Para entrar al vacío primero tiene que encontrar la manera de sacar su alma de su al cuerpo. El prota le pregunta si sería tan amable de decírselo, respondiéndole Sabrina que Galle le dirá ese tipo de información aunque ella no lo haga, lo crea o no. Además, ese juego no valdría la pena si fuera tan fácil de erosionar por ella. Espera con ansia su actuación. Lucha hasta el final, futuro dios de la creación, notificando el sistema que la erosión ha aumentado a 25%. El prota comenta que supone que tendrá que darse prisa, y sentándose comenta que sacar el alma de su cuerpo es posible por un corto tiempo, pero no por mucho tiempo. Recuerda que los elfos saben más sobre las almas. Ir a preguntar al templo de los elfos, y llegando al templo, pregunta si Tiffany se está tomando un descanso. Es verdad, está jubilada y sigue trabajando tanto, y se pregunta qué clase de libro es ese, siendo este una guía élfica de embarazo. De pronto, Rosa le dice al prota que Tiffany apenas duerme, así que le pide que baje la voz, y sacándolo de la habitación le dice que vaya con ella. Un tiempo después, Rosa le pregunta que por cierto, ¿por qué ha venido de repente? Contándole el prota que hay algo que quiere preguntarle a Tiffany. En realidad se encontró con algo complicado y necesitaba sacar un alma por un largo tiempo. Rosa le dice que entonces no tiene que molestar a Tiffany, basta con que ella esté ahí para ayudarlo. El prota le pregunta si sabe algo de eso, respondiéndole Rosa que por supuesto, es uno de los mejores genios del clan. Le pregunta si recuerda cuando pelearon, así que es como logró la división saliendo de su alma. El prota comenta que todavía recuerda los pies Louli de Rosa, preguntándole esta si no tiene otra cosa en la cabeza que no sea Shibelitz. El prota le pregunta si entonces puede ayudarlo, respondiéndole Rosa que sí, pero tiene una condición, y quitándose el zapato, le dice que lo ayudara si le lame los pies. No quería ponerle las cosas difíciles. La ha dejado sola desde que se casó con Sylvie, y le pregunta si ahora piensa en ella como su cuñada. Ha ido demasiado lejos. Si es un mal cuñado, debería ser castigado así, y le dice que se apresure, lo ayudará así la hace sentir bien. Pero de pronto,
El prota le dice que es demasiado ingenua. Ese tipo de cosas, para un cuñado pervertido como él, es realmente una ventaja. Rosa le pide que espere un momento, admite su derrota, estaba jugando con él antes, pero el prota le dice que todavía no ha terminado. El evento principal es el siguiente, activando su habilidad amplificación sensorial. Tiffany, escuchando los jadeos, saliendo de la habitación, pregunta por qué hay tanto ruido fuera, y sorprendida pregunta si es el prota, y disculpándose comenta que siente haberla despertado con ese ruido. Justo ahora Rosa dejó caer accidentalmente un gel, y le pide que vaya a descansar. Él se llevará a Rosa a su dormitorio. Tiffany, tratando de detenerlo, de pronto resbala, con cierta sustancia, y dándose la vuelta, pregunta por qué hay un charco de agua en ese lugar. En cualquier caso, se pregunta por qué el prota huyó a toda prisa cuando la vio. Es tan difícil verse una vez. Un tipo voluble. Volviendo con el prota, le pregunta a Rosa si ese es el artefacto que dijo que le permitiría sacar su alma, respondiéndole Rosa que así es. El prota le pregunta si no es solo un sillón de juegos VR, si llama eso una bendición. Rosa le dice que lo crea o no, de todas formas ya le ha prestado el artefacto como le prometió. No sabía que su cuñado fuera tan pervertido. El prota le pregunta si es una broma. Resulta que tiene un helado delante y resulta que tiene boca. Preguntándole por qué no se siente bien. Rosa le pregunta qué clase de teoría enfermiza es esa, respondiéndole el prota que ella fue quien le sedujo con el helado, preguntándole si la culpa es suya, y si acaso no lo ha disfrutado. Es la única de sus muchas esposas que siempre lo tientan con el helado. Cree que ella es la pervertida. Entonces, tomará prestado el material primero, y completando el almacenamiento, nos comenta que tiene que encontrar un lugar seguro donde usarlo de nuevo en caso de que los dioses malignos estén esperando una oportunidad para tomar posesión de su cuerpo físico. Mientras tanto, en el cielo, la diosa de la armonía comenta que cree que ese es el último lote, pero Suexua le dice que aún no han terminado. Esas falsas diosas están confiando en el abundante poder divino de ese lugar para unir sus cuerpos. No tardarán en renacer de nuevo. Hacerse pasar por uno de esos predecesores es imperdonable. Va a expulsar a quien haya hecho eso. La diosa de la armonía comenta que el poder divino del reino divino ha sido manipulado por la mayoría de esas diosas impostoras, y la situación del límite es cada vez más inestable. Así que no tiene que olvidar su propósito. Respondiéndole Suexuan que entiende que lo más importante para ellas en ese momento es ir a reparar el límite. No pueden seguir dejando que los demonios se aprovechen de las situaciones en esos momentos. Pero de pronto, alguien les dice que es demasiado tarde para pensar en arreglar el límite. Disculpándose les dice que sus defensas son tan poderosas que no ha podido resistir en entrar. Se pregunta si serían tan amables de venir con ella. Serán sacrificadas en camino hacia la divinidad. Dentro del palacio de Litia, vemos que habían capturado a Armonía y a Suexuan. Y Litia comenta que sus poderes han sido sellados por ella. No traten de hacerse las listas. Esa noche se quedarán en la habitación de su prometido, pero no se preocupen, pronto serán uno de los de ellos. Su prometido se asegurará de que estén bien entrenadas. Y entrando a la habitación le pregunta a Litia si ya ha vuelto, respondiéndole Litia que llega justo a tiempo. Ha capturado a 2 diosas más, pidiéndole que realice el ritual. Originalmente, quería ir al reino celestial para capturar a la diosa de la vida para él, pero no pudo encontrarla, así que se trajo a las que había, y le pregunta qué le parece, pidiéndole que la elogie, respondiéndole el prota que es increíble, mientras nos comenta que Loli se ha ido al templo dragón. Esas 2 estaban solas, y sacando a Litia de la habitación le dice si lo puede disculpar un momento, explicándole que está a punto de comenzar la ceremonia. Litia le pregunta cuál es la prisa, respondiéndole el prota que sea una buena chica, y cerrando la puerta comenta que ahora hay un gran malentendido. Suexuan le pregunta que ya que su malentendido, ¿por qué no las deja ir? Pidiéndole el prota que baje la voz. Litia aún no sabe lo de ellos. La diosa de la armonía le pregunta si ha visto a Eva. No pueden encontrarla en ninguna parte del mundo de los dioses, contándole el prota que ella fue capturada por la demonio del crepúsculo. Ahora está en el reino del inframundo. No solo eso, sino que Alice ha sido raptada. No tienen que preocuparse, las traerá de vuelta. Suexuan le pregunta si no es ese lugar de descanso de las diosas. Si es posible que Eva, pero el prota le dice que está viva.
y la traerá de vuelta. Definitivamente las traerá de vuelta. Y sacando la cápsula, les cuenta que ese es el instrumento que permite al alma salir del cuerpo y lo utilizará para entrar en el reino del inframundo. Y de pronto el sistema notifica que la erupción va por un 30%. Las diosas llamando al prota, este comenta que el tiempo se acaba. Hay que viajar al reino del inframundo lo antes posible para conseguirlo. Pero, tienen que ocuparse de sus asuntos antes de irse. Y disculpándose, les dice que se supone que debería estar poniéndose al punto ahora mismo, si no hace algo de ruido Litia sospechará. Tendrán que comprometerse por ahora. Y bueno, Litia comenta que eso es mucho ruido. Parece que la ceremonia fue bien. Pasando al inframundo, Alice despertando pregunta en dónde está, respondiéndole Eva que ese es el reino del inframundo. Alice alterada le pregunta si ellas, respondiéndole Eva que acaban de ser capturadas en ese lugar, y por lo que no están muertas. No sabe cómo volver al mundo real, pero no pasa nada, aún hay tiempo y encontrará la manera. Alice le dice que siempre estará ahí para ella, pero de pronto, alguien comenta que eso es un vínculo madre e hija. Le dan ganas de vomitar. Eva sorprendida, comenta que es la demonio del crepúsculo. Alice le pide a su madre que se ponga detrás de ella. Ella la protegerá. La demonio del crepúsculo le pregunta a Alice por qué la protege. Está claro que es la persona más cercana a ella en ese mundo. Preguntándole a Alice de qué está hablando, ni siquiera la conoce. La demonio del crepúsculo le pregunta si realmente no la conoce. Entonces tiene que mirar bien su cara. Y le pregunta cómo se atreve a decir que no la reconoce. Alice nerviosa comenta que eso no puede ser. Su cara, porque se parece tanto a ella. Respondiéndole el demonio del crepúsculo lo que lo ha entendido al revés. Ella es la que se parece a ella. Es un doble suyo. Alice temblorosamente comenta que cómo es que ella, y le pregunta a su madre si ella está mintiendo. Fue criada por ella, no una doble de la demonio del crepúsculo, pidiéndole que le diga que todo es una mentira. Eva disculpándose, le cuenta que nunca le dijo la verdad. No hay forma de ocultarlo ahora. Cuando derrotó a la demonio del crepúsculo, su poder restante se transfirió a un bebé. Ese bebé era ella. Aunque pensó en eliminarla, no pudo hacerlo. Así que la llevó a casa y la crió como su propia hija. Pensó que confiando en el poder divino del reino divino, podría borrar la oscuridad en su cuerpo. Pero no esperaba que eso sucediera ese día. No importa si la odia. Disculpándose múltiples veces, pero Alice le dice que está bien. No le importó que fuera el doble de una demonio y la crió, dándole las gracias. Es la mejor madre del mundo. En otra parte del reino del inframundo, el prota pregunta si el reino del inframundo es tan vasto, como se supone que va a encontrar a alguien en ese lugar. Y de pronto, el sistema notifica que la erosión ha aumentado un 35%, y rápidamente aumentando a 40%, el prota comenta que la velocidad de la erosión, se pregunta por qué de repente, si acaso lo han engañado, respondiéndole Sabrina que lo ha adivinado. Ahora mismo, su cuerpo exterior es solo una cáscara vacía sin alma, y para ella, ocupar una cáscara sin alma es facilísimo. Y le pregunta si lo siente, su alma creciendo dentro de él. Cuando su alma crezca hasta la edad adulta, su cuerpo le pertenecerá, anunciando el sistema que la erosión ha aumentado un 45%, y Sabrina le dice que ha perdido, aumentando la erupción nuevamente a 50%. Sabrina le dice al prota que si no hace algo, se corromperá completamente. El prota maldiciendo comenta que no puede sacar ninguna fuerza de su cuerpo, preguntándose si ese es el final, y pasando con el cuerpo del prota, este murmura el nombre de Litia. Suexuan llamando al prota mujeriego comenta que está gritando el nombre de esa demonio aunque su alma esté fuera de su cuerpo, pero la diosa de la armonía le pregunta si es ella, o parece que el mal en el cuerpo del prota se está haciendo más grande, y de pronto, Litia entrando a la habitación pregunta si oyó al prota llamándola, preguntándole Suexuan cómo puede oírlo tan tranquilamente, si ha estado espiando en la puerta. Litia le pregunta qué le importa que la llame su prometido, si acaso está celosa. Preguntándole Suexuan irritada porque debería estar celosa por ese mujeriego. Litia le pregunta por qué reacciona así si no está celosa, y le dice que se aparte del camino, y comenta que sigue inquieto a pesar de estar fuera de su cuerpo, preguntando si tanto la extraña. Bueno, ella puede ayudarlo, procediendo a darle un beso, y volviendo con el prota y Sabrina, esta pregunta qué es lo que está pasando. De repente, el poder que ha estado acumulando, y maldiciendo comenta que solo son un puñado de inadaptadas.
lo único que hacen es joder a su madre. Y vemos cómo la erosión iba disminuyendo su porcentaje. Y volviendo al exterior, Suexon alterada comenta que besara a su marido delante de ella, y la diosa de la armonía le pregunta si no tiene vergüenza. Gente como ella merece estar marcada. Pero Litia, dándoles una mirada fría, le pregunta a qué se refiere con marido. Esos son solo ilusiones suyas. El prota es su marido, preguntándoles qué hay de malo en que lo bese, y el prota la llamó por su nombre. En eso todas ellas pierden, pero de pronto, Pandora comenta que ahí está. Yanchu le pregunta a Litia por qué se coló a la habitación del prota, si solo intentaba comer. Pandora le dice que es muy astuta. Ella también quería jugar al papá y el mamá con el hermano mayor. Yanchu comenta que no puede comer ella sola, tiene que compartirlo con todas. Y volviendo con el prota y Sabrina, esta se encuentra lamentándose por su poder duramente ganado. Y el prota comenta que la erosión se ha detenido. Y mirando Sabrina, esta comenta que no puede ser. Su poder fue realmente suprimido. Se pregunta si es posible que se quede en esa humillante posición para siempre, y si son tan desvergonzadas sus hijas. Pero de pronto, el prota le dice que diga queso, y tomando la foto comenta que es muy buena. Incluso el dios maligno tiene un lado tan lindo, preguntándole a Sabrina si quiere mostrárselo a sus hijas, respondiéndole esta enfadada que lo borre inmediatamente. Pero el prota pregunta qué hará, si tan solo alguien pudiera ayudarlo a lidiar con la demonio del crepúsculo, y suspirando comenta que es un dolor de cabeza, y Sabrina enfadada le dice que está bien, ella lo ayudará. Mientras tanto, otra parte del reino del inframundo, vemos la batalla del demonio del crepúsculo y Alice. Esta le dice al demonio del crepúsculo que deje ir a su madre, eso es entre ellas, no tiene nada que ver con eso. Respondiéndole la demonio del crepúsculo que eso no es bueno. Todavía tiene un uso para mantenerla, preguntándole si sabe cuánto tiempo ha esperado por la oportunidad de ese día. Alice, desviando su ataque, el demonio del crepúsculo le dice que también debería saber algo, y le pregunta si cree que era su propia voluntad buscar a Estrella del Amanecer tan urgentemente. Por supuesto que no, es porque ella es su doble. Ella es quien lo busca desesperadamente, es solo que esa urgencia está mapeada en ella. Alice, lanzándole un ataque, le dice que es un montón de basura, comentando que fue a buscarlo por el bien de su madre. No tiene más que odio hacia él, pero el demonio del crepúsculo le pregunta cómo puede odiarlo si ni siquiera lo conoce. Lo odia, pero no porque abandonó a su madre, lo odia porque la abandonó a ella. Ella es su doble, aunque no tiene memoria, sus emociones permanecen en su alma. La Estrella del Amanecer y ella eran amantes hasta que la abandonó, preguntándole si lo entiende ahora. El llamado dolor en su corazón no es más que una proyección de ella. Y por cierto, le va a decir algo más. Buque, el chico con el que pasó la noche, él es Estrella del Amanecer. Y le pregunta qué le parece, cómo se siente pasar la noche con su enemigo. Eva le pide a Alice que se calme. El prota no tuvo más remedio que contactar con ella bajo una identidad falsa. De lo contrario, seguro que habría luchado. Pero Alice comenta que no le guarda rencor, sobre todo después de saber que su odio pasado hacia él proviene de ella. Entonces puede ser más abierta y franca sobre su relación con el prota. Personalmente, el prota no solo le ha salvado la vida muchas veces, sino que también le ha enseñado muchas cosas. Ya no es solo su benefactor. El demonio del crepúsculo comenta si ellas no deberían también, pero Alice le dice que pensó mal, le puede gustar de verdad. Así que, su espada será blandida por él también. La demonio del crepúsculo le pregunta si acaso le gusta. Eso es imposible. ¿Cómo puede gustarle? Solo es su doble, un simple doble. Preguntándole quién es ella para que le guste. Él le pertenece, y nadie puede llevárselo. Empezando ambas nuevamente a luchar. Eva comenta que cómo puede ser eso. La demonio del crepúsculo que conoce no debería ser tan extremista. Se pregunta cuál es la razón. Y volviendo con el prota, este pregunta si está diciendo que Eiji, quien es la demonio del crepúsculo, no es su hija. Sabrina le responde que así es. Esa niña era originalmente una diosa del inframundo, y solo fue transformada en una demonio por su más mínimo truco. Así que técnicamente sigue siendo una diosa en esencia. Y el prota nos comenta que parece que no puede contar con su suegra para modificar sus recuerdos. En verdad es una pena, pero esperen. Se pregunta si Eiji sigue siendo una diosa. Eso significa que recuerda todo sobre su proceso. Ella lo recuerda todo, pero es extraño porque sus recuerdos de ella se han vuelto borrosos. Sabrina le pregunta si realmente va a tratar con Eiji. Le va a recomendar algo. En el reino del inframundo,
Eiji es la reina, incluso la diosa de la creación en su mejor momento no pudo hacer nada contra ella. Es demasiado pronto para que luche contra Eiji. No tiene que olvidar que su alma sigue atrapada en su cuerpo. No puede morir hasta que lo haya erosionado por completo. El prota comenta que entonces antes de que ella lo erosione, están todos en la misma cuerda, respondiéndole Sabrina que la alianza es solo temporal. Seguirán siendo enemigos cuando deje el reino del inframundo, y nos comenta que se vengará por haberle causado tal lío. Y de pronto, pregunta si Eiji ya se encuentra ahí, y desapareciendo le dice al prota que puede encargarse del resto por su cuenta, y este sorprendido comenta que es Eva y Alice, y le pregunta a Eiji qué les hizo, preguntándole esta qué quiere decir. Después de 1000 años, la primera vez que la ve está pensando en otra mujer, y el prota sorprendido, nos comenta que esa es la sensación de una yandere. Debe tener cuidado con las siguientes opciones de diálogo, y le pide que espere un momento y se calme, preguntándole que debe tener un gran uso para ellas. Si algo les pasa, será un gran dolor de cabeza para ella también. Eiji le pregunta si habla en serio, respondiéndole el prota que por supuesto, piensa en ella todo el tiempo. Eiji cambiando de actitud comenta que eso es genial. Pensó que lo habían seducido esas dos chicas Oppai, pero se equivocó. Está tan feliz, no pensó que vendría a verla, y le pregunta si lo recuerda, lo feliz que eran ellos dos, respondiéndole el prota que honestamente no lo recuerda. Eiji comenta que pocos humanos viven tanto como él, no importa si no puede recordar, mientras aún sea amen, pueden empezar de nuevo. Más tarde, usará el poder divino de Eva y el alma de Alice para realizar una ceremonia de transmutación. Por su bien, renacerá como humana, y crearán nuevos recuerdos juntos. Pero el prota le dice que si hace eso, Lilith morirá. Lilith es su reencarnación. Las dos son iguales para él. Además, le pregunta qué tiene de bueno ser humano. Los humanos tienen una vida tan corta, están bien en su estado actual, y le pide el favor que pare. No hay necesidad de llegar tan lejos. Vendrá a visitarla más a menudo. Pero Eiji enojada, captura rápidamente a Eva y Alice. El prota le pregunta qué está haciendo, ordenándole que las deje ir, pero Eiji le dice que no se mueva. Si se resiste, la sacrificará en ese momento. El prota le dice que no sea así, no quiere hacerle nada, pero Eiji le pregunta qué le va a hacer. Realmente está confundido por esas. Pero no importa, lo encarcelará para siempre en el reino del inframundo, entonces le pertenecerá para siempre. Pero antes de eso, tiene que sacrificar a esas dos viejas obras. Y de pronto, el prota las libera usando a Ichizumi. Eiji le dice al prota si realmente blandió su espada contra ella. Obviamente son pareja, llamándolo hombre sin corazón. El prota atrapando a Eva y Alice, les dice que las llevará lejos en un momento, pero Eiji le dice que ellos no van a ninguna parte, ya que ella manda en ese lugar. El prota le pregunta qué es lo que va a hacer, pero Eiji recitando un hechizo, activa su templo del inframundo. Dentro del templo, el prota pregunta qué clase de edificio es ese, porque es tan duro, pero Eiji le dice que es inútil, contándole que ese es un lugar para almas. No podrá escapar de ese lugar. Esa es la regla de ese mundo. La traicionó, pero está bien. El amor tiene que ser así. Se necesitan varias vidas y reencarnaciones para refinar el amor más puro. Y le dice al prota que van a reencarnar juntos, no importa cuántas vidas, serán marido y mujer hasta que su amor sea indestructible. Eva comenta que eso no es verdad. La Eiji que conoce no es tan poderosa ni tan retorcida. La reencarnación después de la muerte es la regla del mundo. Alice es la reencarnación de Eiji. Por sentido común, incluso si el que domina el reino es Eiji, con el nacimiento de Lilith, el alma de Eiji debería haberse disipado. Es imposible que un alma aparezca en dos personas al mismo tiempo. Preguntando el prota que lo que tienen delante, ¿qué demonios es?